En tu palabra encuentro paz, tu voz me guía nada más, revelas tu fidelidad, me enseñas Estamos tu aprendiendo verdad, el milagro de aprendiendo una tu vida amor consecuente. inmenso, o aprendiendo de tu amor. Durante este trimestre estamos aprendiendo qué es el creciendo en nuestra relación con Dios. Y esta semana, aparte de lo que vamos a poder conversar del tema de la lección, hay un punto que todos modos debemos resaltar, y es el hecho de que recordemos que nuestra vida cristiana no es una carrera, no es una, que dice, empiezo con todas las fuerzas y tengo que acabar lo más antes posible. Recordemos que es una maratón. Y esa maratón es algo de lo que estamos aprendiendo, y cada semana vamos a ir aprendiendo un tema distinto en cuanto al cómo enfocar y cómo entender el crecimiento de la vida, de nuestra relación con Dios. Así que veamos esta pequeña introducción en cuanto a esta parte que es esa maratón de la vida cristiana. Pero, ¿qué pasa cuando en ese maratón perdemos el equilibrio? El texto no se anda con rodeos y aborda una realidad que todo corredor conoce: los tropiezos. El análisis es muy honesto y realista. Va a haber momentos de flaqueza. Momentos en los que quizás paramos de correr o, como dice la fuente, incluso caemos de cara al suelo. Y el mensaje aquí es vital. Eso no es el final de la carrera. Es una parte normal y esperada del recorrido. Así que lo importante no es la perfección, sino la resiliencia. La clave no es la habilidad para no caer nunca, sino la fuerza para levantarse y seguir adelante. Se trata de mantener el rumbo a pesar de las dificultades y las pruebas. Bien, entonces, y ahora, la lección de esta semana nos va a permitir entender un poco más sobre el libro más vendido, traducido en la mayor cantidad de idiomas, que para muchos es un libro excepcionalmente histórico, para otros tiene un significado más espiritual, y para muchos otros simplemente no es más que un libro más. Entonces el día de hoy vamos a poder entender, vamos a poder conversar un poco en cuanto a ese libro maravilloso que es la Biblia. Y aparte, saber cómo es que se relaciona con nuestro acercamiento a Dios. Así que es momento de que podamos conversar con Dios. Paso a paso a tu lado voy, siento tu amor, mi Rey y mi Dios, creciendo en tu gracia, aumentando mi fe, tu luz me guía, por siempre te alabaré. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lucas 14:11. Bien, entonces, como mencionábamos hace un momento, para muchos la Biblia se convierte en un libro más. No tiene mayor importancia, para algunos es solo un libro histórico, con muchas referencias interesantes, ha sido traducida en muchísimos idiomas, y tiene una antigüedad, y si mal no recuerdo, como unos 700 años antes de Cristo, o algo por ahí. Pero aparte de todos esos datos interesantes que podríamos encontrar en cuanto a la Biblia, vamos a poder entender la importancia de la Biblia en la vida espiritual. Rafael, el versículo de esta semana dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La diferencia entre este texto y lo que digo para muchos es solo un libro. ¿Por qué esta gran diferencia de pensamiento de cierto grupo de personas? Y bueno, para otros que es algo mucho más significativo, la Biblia. Bueno, tenemos que la Biblia es el libro más vendido, el menos leído, el libro por el que más ha muerto, el libro que más ha sido odiado. Y actualmente, pues si buscamos cuál es el libro que más se vende y menos se lee, te van a decir que es la Biblia. Ahora, la diferencia entre la Biblia y los demás libros es que no es cualquier libro, es la inspiración de Dios. Es Dios hablándole a sus hijos, la humanidad, a través de profetas, a través de apóstoles, dándole los pensamientos, dándole las ideas y ellos escribiéndolas. Okay. Esa es la Biblia, inspiración de Dios transmitida en un lenguaje humano. Ok, pero el detalle está en que, mira, yo podría tratar de entender
la Biblia, como tú lo estás diciendo, y lo entiendo y lo creo, pero ¿cómo podría yo llegar a esa persona que no cree en realidad eso? Bueno, no, sí, dice, porque, y ahorita te voy a poner un par de ejemplos. Muchas veces podemos inclusive utilizar la Biblia para decir que se contradice y quitarle cierta validez. Por ejemplo, si buscamos en nuestra Biblia, y tal vez algunos de nosotros en algún momento ha llegado esta pregunta a sus mentes, Hebreos capítulo 10 versículo 26 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces acá te dice, bueno, pero los que pecamos en realidad pecamos voluntariamente. Y acá te dice también la Biblia de que yo conozco la verdad y estoy pecado, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados. Y continúa, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, el que peca, según este texto, y lo podemos conversar, el que peca según este texto simplemente te dice, pecas voluntariamente, se acabó. Entonces, ¿para qué sigo leyendo la Biblia si me va a enseñar de qué es pecado? Y ya sé que es pecado, ahora yo peco voluntariamente, porque todos pecamos voluntariamente y sabiendo que estamos actuando mal, entonces se acabó. O sea, ya no hay necesidad de seguir adelante porque ya sé que me voy a perder. Bueno, cuando nosotros pecamos voluntariamente, todos pecamos voluntariamente, nadie nos forza a pecar, ¿no? Pero hay una diferencia entre cuando tú vas consciente y no dejas que el Evangelio, la gracia de Dios trabaje en ti. Hay una gran diferencia. La otra es que todos pecamos, pero cuando le digo a mi Dios, ayúdame, cuando voy a Él y le digo, Señor, auxíliame, y reconozco que yo lo necesito a Él, ahí hay perdón. Son dos pecados voluntarios, pero uno queriendo esa ayuda, queriendo ese auxilio, y el otro desechándola. Y entonces nosotros tenemos que, llega un momento en que Dios no te puede ayudar porque tú no le permites que Él te ayude. Dios no te puede salvar porque tú no te dejas salvar. Dios no te puede transformar porque tú no te dejas transformar, sino que te dejas llevar por tu misma inclinación, que al fin y al cabo pues, te va a dominar y te va a destruir. Claro, y mira a lo que trataba más o menos de apuntar un poco. Primera de Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y si los agarramos muy textualmente, estos dos textos que he leído, vemos entre comillas una contradicción. ¿Cómo le respondo a aquella persona que no le quiere dar la importancia de vida a la Biblia, utilizando textos donde puedo buscar yo las contradicciones en la Biblia para decir, no, lo que dice acá es una cosa y lo que dice en Hebreos es otra, así que la Biblia está mal porque se está contradiciendo? Y estoy seguro que las personas que nos están viendo, tal vez algún momento les ha pasado algunas dudas, o tal vez alguien los ha buscado y les ha dicho, no, pero mira, yo encontré esta contradicción, y a veces no sabemos responder a eso. ¿Cómo respondemos a alguien que está buscando esas contradicciones en la Biblia? Porque nosotros, nuestra idea es del día de hoy poder entender de que la Biblia es la palabra de Dios, como dijiste, está inspirada por Dios, escrita en lenguaje humano, pero inspirada por Dios. ¿Cómo le explico a esa persona que no quiere creer en que la Biblia es la palabra de Dios y tiene un significado muy profundo, una importancia más allá de lo que a veces le queremos dar? Hay algo importante en lo que estás diciendo. La Biblia me da evidencias para creer en ella. Y en mí está creer esa evidencia. La Biblia no me da a mí demostraciones para que yo crea, sino evidencia. Ahora, si yo no quiero creer, por mucha evidencia que me den, no voy a creer nunca. Porque siempre el ser humano está buscando algo. Pero si no vas con ese espíritu, esa humildad, ahí, a la palabra de Dios, nunca la vas a aceptar. Tiene que haber una humildad, tiene que haber un reconocimiento, tiene que haber esa actitud hacia la palabra. Pero si siempre estás buscando evidencia es como la historia de un periodista que buscaba evidencia para creer en la palabra de Dios. Y andaba de aquí para allá y siempre le salían con evidencia, porque él tenía una duda, y siempre le salían y le daban evidencia. Y hasta que alguien le dice, ¿y cuánta más evidencia tú quieres? O sea, las evidencias las tienes, pero no quieres creer. Entonces, si nosotros siempre estamos con esa actitud, nunca vamos a hallar lo que me satisfaga
lo que yo crea que es conveniente o suficiente para yo creer. Dios ya nos dio las evidencias. Lo que necesitamos es decirle, Señor, ayúdame a creer. Correcto. Y ahora, y yo creo que es un punto importante que podemos resaltar. Si es que estamos tratando de buscar cosas como desacreditar la Biblia, es porque en realidad no queremos creer. O sea, tenemos esa intención de creer, pero estamos buscando una justificación para no creer. Porque siempre hemos sabido que la Biblia es la palabra de Dios. Desde muy pequeños tal vez hemos escuchado a un amigo, a un padre, a los abuelos decir, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando yo empiezo a buscar forma de desacreditar la Biblia, estamos tratando de buscar una justificación para dejar de creer. O sea, internamente sé que es la palabra, es lo que he aprendido y es lo que he visto, es lo que tal vez la vida me ha demostrado y las veces en que Dios ha actuado en nuestras vidas nos ha mostrado eso. Pero estoy buscando justificación lógica para tratar de no creer en lo que sí sé que debería. Que es lo que muchas veces ocurre con el pecado. Buscamos una justificación del por qué estamos pecando. O que estamos aprovechándonos de alguien. No, es que él hizo esto. Estoy tratando mal a alguien, a mi prójimo. Oh, es que él me lo hizo antes. Estoy, no sé, engañando a mi pareja. Ah, no, es que ella me hizo esto o él me hizo esto. Entonces, tratamos de buscar una justificación para nuestro pecado. Sea con los demás, con nuestro prójimo, o sea, inclusive el hecho de no querer creer en la Biblia. Entonces, esa parte creo que la tenemos clara. Ahora, una vez que yo creo en la Biblia, ¿qué tan importante es para el desarrollo de mi vida cristiana? Ok, yo creo en la Biblia, sé que es la palabra de Dios, no la voy a intentar desacreditar, pero ahora, ¿qué tan importante es? Todas las religiones tienen un libro. Los cristianos tienen la Biblia. Los cristianos tenemos la palabra de Dios. Y la misma Biblia es la palabra de Dios. O sea, a través de la Biblia yo me conecto con Dios. Ella me enseña, ella me habla, porque es la palabra de Dios. A través de la oración yo me conecto con Él. Entonces tenemos acá que es importantísimo, porque es a través de ella que Dios me enseña a vivir. Es a través de ella que me enseña cómo Él se relaciona conmigo. Y te voy a leer un versículo que es muy conocido, que es el Salmo 119, versículo 105, y dice así: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. ¿De qué nos sirve una lámpara si no la encendemos? ¿De qué nos sirve una lámpara si no la usamos? ¿De qué me sirve a mí la palabra de Dios si la tengo ahí en el librero? No nos sirve de nada. Pero cuando yo voy a ella y le digo a mi Dios, háblame, voy con esa actitud humilde, esa actitud de reconocer que las cosas espirituales solamente las voy a obtener, solamente las voy a entender cuando espiritualmente voy y le digo, Señor, aquí vengo ante ti, voy a abrir tu palabra, por favor, háblame. La otra vez hablábamos de que nosotros podemos ir a la palabra de Dios y podemos leerla muchas veces y seguir siendo lo mismo. Los fariseos escudriñaban la Biblia, la escudriñaban. Yo creo que más que cualquiera actualmente. La escudriñaban. Pero ellos llevaron a la cruz a Jesús. O sea, escudriñar la Biblia sin una actitud correcta no me transforma. Tengo que ir con ese deseo y esa actitud y decirle al Señor, aquí estoy, háblame. Aplica en mi vida tus principios. Correcto. Ahora, y es algo interesante lo que has mencionado. Yo me podría memorizar la Biblia. Yo me podría saber desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Pero, insisto, o sea, la Biblia, si es que no permitimos de que actúe en nuestras vidas, y si es que estoy aprendiendo, si es que lo estoy tomando simplemente como un libro más, y no está generando, no está buscando un cambio, es porque no estamos yendo con la actitud correcta. Satanás se sabe la Biblia de tapa a tapa, se la sabe de memoria, pero no quiere decir que él esté siguiendo lo que dice la Biblia. Entonces, ahora, ¿debería haber una forma apropiada de leer la Biblia, correcta de leer la Biblia? ¿Cómo debería yo estudiar la Biblia? Tal vez para aquella persona que no está viendo, dice, ok, yo simplemente la leo, agarro un texto cualquiera de vez en cuando y leo un poquito aquí, otro poquito allá. Debería seguirse, como a veces dentro de la iglesia se hace, ok, hay que leer toda la Biblia en un año. ¿Debería trabajarse de alguna forma especial o que cada uno escoja como desea?
En lo personal, antes leía la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y lo hice como unos 2 o 3 veces. Pero entendí después que eso no me estaba favoreciendo a mí. Porque Dios no nos dio la Biblia para que nosotros hagamos un programa de 1 año y 1 año leerla. Vas a leer por lo menos 3 capítulos cada día. Si la quieres como información, lo puedes hacer. Si lo quieres nomás como para tener datos, está bien, lee el año bíblico. Pero si lo quieres para conectarte con Dios, si quieres el estudio para relacionarte con Él, para profundizar, para ver qué te dice Él a ti, es pasaje por pasaje. Y yo en lo personal, los evangelios. Porque los evangelios me están hablando de lo que es el centro de las escrituras. En Lucas nosotros, capítulo 24, encontramos a Jesús que le está hablando a los discípulos, a los 2 discípulos que iban camino de Emmaus, que de él hablan los profetas. O sea, la Biblia es el centro de Jesús, es el centro. En la Biblia Jesús es el centro. En la Biblia el corazón es Jesús. Entonces yo iría a los evangelios y los evangelios me van a enseñar el propósito por el cual la palabra de Dios fue dada, que es conozcamos a Jesús. Y conociendo a Jesús nosotros podemos ver el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y lo podemos ver en las profecías, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que yo veo para mí. Puede haber otros métodos también, pero en lo personal creo que iniciaría por ahí. Correcto. Ahora, y hay algo que supongo que te ha pasado, en algún momento lo hemos conversado también. Hay veces que puedes entrar a un solo versículo y pasar mucho tiempo estudiándolo, tratando de averiguar qué más, y solo te estás enfocando en un solo versículo. Entonces, cuando vamos con el espíritu correcto, cuando vamos con la disposición correcta, vamos a permitir de que el Espíritu Santo pueda guiarnos hacia dónde más, pueda guiarnos en cómo seguir avanzando en el estudio. Muchas veces escuché sermones, muchas veces escuché mensajes donde ese versículo, tal vez no sea, ese instante de mi vida no tenía mucho significado. Y muchas veces los predicadores, los pastores, a veces utilizan muchos textos, algunos utilizan pocos textos, algunos utilizan un solo versículo y un análisis. Pero ha habido veces donde he escuchado o me ha tocado preparar un mensaje y un texto, dependiendo el estado o la etapa en mi vida, ha tenido mucho más significado o menos significado. Entonces, cuando permitimos de que Dios nos hable de esa forma, buscando a Dios por medio de la Biblia, entendemos de que nos estamos acercando correctamente. Es ahí donde yo veo que es la palabra de Dios. Porque nosotros pensamos que este versículo solo dice lo que el pastor dijo. Pero no está encerrado en una idea de un pastor, de un teólogo, de alguien que predicó. No, Dios nos puede hablar en nuestras etapas, como tú dices, de la vida. Puede ser que de este punto me esté hablando, pero 2 años después lo entiendo por aquí. ¿Por qué? Porque la Biblia no está encajonada en una idea de un hombre. Es la palabra de Dios que permanece para siempre y que me alimenta y me sostiene en mi vida, en mis diferentes etapas. Y mira, hablando de un texto muy conocido, el Salmo 23. ¿Cómo empieza el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y a veces no le damos mucha importancia a un texto bastante conocido, no lo sabemos de memoria, y bueno, nada me faltará, sí, ahorita no me está faltando nada, y no sentimos ese mensaje de Dios, a que cuando sí he estado pasando por un momento de dificultad, sí me está faltando todo, me está faltando trabajo, me está faltando tranquilidad, me está faltando dinero, me está faltando y tantas cosas que me pueden faltar, y después vemos de que Dios nos acaba de sacar de esa necesidad. Hace unos días puedo haber estado sufriendo mucho y veo que la mano de Dios me sacó, y vuelvo a escuchar ese mensaje, ese texto, Jehová es mi pastor, nada me faltará, tiene un significado muchísimo más profundo. Claro. Entonces, la Biblia tiene mensajes a veces ocultos para nosotros, porque, como te dije, cada etapa de nuestra vida puede tener un texto esperándonos. Y algo muy interesante de la Biblia, y creo que lo hemos mencionado varias veces, la palabra de Dios te dice 365 veces, no temas. Hay varias promesas de Dios, de donde dice no temas. 365. Entonces, si uno quiere escuchar, si quiere leer una por día, va a encontrar un mensaje diario diciéndote Dios, no temas. Y creo que es la parte más
importante de todo esto. Estamos precisamente terminando y hemos podido el día de hoy analizar la importancia de la Biblia. A veces, ¿qué responder cuando alguien trata de desacreditar la Biblia? ¿Cómo nosotros tratarla de entender y de estudiar? Durante este trimestre estamos aprendiendo cómo hacer crecer nuestra vida espiritual, cómo crecer con Dios. Y una herramienta esencial e importante para poder crecer en nuestra relación con Dios es leyendo la Biblia, estudiando la Biblia. Así que los esperamos para seguir estudiando y creciendo, analizando más textos, analizando más mensajes que tiene la palabra de Dios. Los esperamos la siguiente semana también para que podamos seguir conversando con Dios. No olvides, en Conversemos con Dios, estudios que transforman tus días. No te lo guardes. Compártelo y síguenos. En Jesús.